Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Como era de esperarse, fuertes nubarrones comienzan a rondar la organización de las primarias presidenciales. Nubarrones que representan el interés del chavismo por judicializar las primarias, con el fin de controlar la organización, la identidad de los electores y, por supuesto, los resultados. Nubarrones que representan los intereses y la mezquindad del G4, que teme que gane un candidato o candidata que esté fuera de su control. Nubarrones que materializan la mediocridad y ambición de los alacranes que se prestan para cualquier jugada del régimen. ¿Qué hacer ante tantos enemigos de las primarias? En el caso de la Comisión Nacional de Primarias, sus integrantes deben seguir adelante, con mucha inteligencia y sin caer en presiones y trampas, mientras que los ciudadanos debemos mantener la vigilancia para defender las primarias como la mejor oportunidad para seleccionar a un candidato o candidata de unidad. Las primarias son tan claves para el futuro de Venezuela que el chavismo y el G4 quieren impedir a toda costa que se realicen. Hoy converso con Luis Valo Farías, candidato presidencial independiente. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en la independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Luis Valo Faría. Luis es candidato presidencial independiente y hasta ahora va a participar en las primarias de la oposición. Luis, primero te quiero agradecer haber aceptado la oportunidad de participar en Contrastes y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿quién es Valo Faría? Explícale al público quién eres tú, cuál ha sido tu trayectoria. Bueno, gracias por permitirnos esta ventana, Darwin, para dirigirnos a los venezolanos. Efectivamente, en el mundo político, Luis Valo Farías es un desconocido. En el mundo gremial, ganadero, agropecuario, no, porque esa fue mi trayectoria durante toda mi vida. ¿Quién es Luis Eduardo Farías? Luis Valo Farías, Valo es el apodo que me hicieron, como todo venezolano tiene su apodo. Es un médico veterinario, productor agropecuario, que perdió sus unidades de producción consecuencia de la inseguridad que existe en Venezuela, en nuestra frontera. Mis unidades de producción están a la orilla del río Arauca. Y esa pérdida de estas unidades de producción por causa de la inseguridad, después de secuestros, extorsiones, asesinatos de algunos obreros de mi finca, y la ausencia total y absoluta del Estado venezolano, me llevó a mí a incursionar y a preguntarme por qué a nosotros, porque no fue solamente a mí, por qué a nosotros, este grupo de productores agropecuarios que estamos en la frontera, nos estaba pasando esto, y no había nadie que nos diera una respuesta. Y así nació el, esta inquietud de investigar qué era lo que estaba sucediendo, y allí me vi involucrado en una serie de actividades, terminando escribiendo un libro que se llama Crisis Venezolana, Causas y Soluciones Estructurales, que es donde estudiamos y analizamos la causa que produce la crisis venezolana, el por qué nos estaba sucediendo eso, entre otras cosas, y un segundo texto que se llama Proyecto País Venezuela Reconciliada Vía Constituyente. Ambos dieron posteriormente origen al último trabajo que tenemos en Amazon, que es La Rebelión de las Regiones Somos Todos, donde planteamos pues la solución estructural de la crisis venezolana. Ese es Luis Valo Farías, un personaje de la sociedad civil organizada venezolana, no político-partidista, sin que esto signifique que somos enemigos de los partidos políticos, y que le estamos tratando de hacer un planteamiento al país de lo que hemos estudiado, de lo que hemos analizado, de las conclusiones a las que hemos llegado, para lograr ir a una Venezuela premium, que vayamos hacia una Venezuela
del primer mundo haciendo las correcciones estructurales que debemos hacer como sociedad. Ahora, Luis, la situación del país es terrible, pero la situación de la oposición no es menos terrible. ¿Por qué decidiste dar este paso? ¿Por qué lanzar tu candidatura de forma independiente en un país controlado, en una oposición, perdón, casi que controlada en su totalidad por partidos políticos que integran el G4? Bueno, Venezuela se encuentra sumida en lo que nosotros hemos identificado como una perturbación política mayor, y le dimos este nombre porque tenemos dos ejecutivos, dos legislativos, dos sistemas judiciales y un árbitro, que es el Consejo Nacional Electoral, en el cual nadie cree. Claro. Entonces, como tú has visto, tenemos dualidad en todas nuestras instituciones y en la única que debe ser el árbitro que solucione este problema, pues nadie cree. Eso se llama una perturbación política mayor, que es consecuencia de una crisis orgánica inducida, porque fue provocada en la psique de los venezolanos, que nos condujo a lo que tenemos hoy en día los venezolanos, que se llama desesperanza aprendida. Términos gramscianos. Chávez hablaba mucho de Gramsci. Bueno, a eso se refería. Una confusión de todos los venezolanos que nos han separado, incluso como oposición, y de esa manera ellos, que son una minoría, permanecen anclados en el poder, a pesar de que la gran inmensa cantidad de venezolanos quisiéramos solucionar esto rápidamente, pero estamos inmersos pues en esta confusión de ideas, en el terreno del interregno que se llama, y eso fue lo que nos dio a nosotros el incentivo de decir, bueno, aquí nadie está hablando de la causa que produce la crisis, las ofertas que se están haciendo son ofertas muy simplonas que no van a solucionar el problema, y decidimos participar y poner a disposición de los venezolanos nuestro trabajo para ver si de esta manera logramos cohesionar el gran descontento social existente en Venezuela, que ronda el 88%, a ver si podemos cohesionar ese capital social alrededor de un proyecto que nos permita avanzar a un estadio superior de desarrollo social. Por eso estamos en esta gesta, porque esto es una gesta realmente. Valo, mencionaste algo bien interesante que me llamó la atención, una crisis inducida. ¿Por qué crees que es inducida? Bueno, los venezolanos tienen que recordar que el innombrable, como lo llaman algunos, nombraba mucho a Gramsci. Uh -huh. Él comentaba que él había producido con aquel famoso silbido del pito la expulsión de las cabezas más pensantes y eficientes de petróleo de Venezuela para crear la crisis. Entonces no nos extraña a nosotros que si esta era la gallina de los huevos de oro, en ese momento se producían en Venezuela 3.500.000 barriles de petróleo. Bueno, se acabó la gallina de los huevos de oro, se acabó la renta sobre la cual está montado el Estado Federal de Poder Centralista, que siempre ha existido en Venezuela, y de esa manera se acabó el sistema económico que soportaba la economía venezolana, y por supuesto todo se vino al caos y al desastre que tenemos hoy en día. Por eso es que se llama técnicamente crisis orgánica inducida, provocada a propósito, manifestado, como ya lo dije, precisamente por él mismo, y eso produjo al final del camino la desesperanza aprendida, que es en la situación psicológica en que están los venezolanos, que no creen absolutamente en nadie porque se sienten desengañados de toda la evidencia política que a lo largo de los 24 años de Chávez, pero que también, me refiero del socialismo del siglo XXI, pero que también antes de él venían defraudando al pueblo venezolano, y eso pues se llama desesperanza aprendida. Ahora, Luis, ¿qué le ofrece Valo Farías a los venezolanos? ¿Qué de diferente tenemos? ¿Cuál es tu proyecto? ¿En qué se sustenta ese proyecto? Bueno, precisamente ayer me reuní con la Comisión Nacional de Primaria y les fui a hacer mi presentación del proyecto, y yo les aclaraba a ellos que lo que nosotros tenemos en la mano no es un programa de gobierno. Un programa de gobierno es un programa a ejecutar en un tiempo determinado de lo que dura un gobierno, 4, 5, 6 años. Nosotros estamos presentando un proyecto de Estado para cambiar la dramática realidad venezolana, que la hemos traído heredada de la época colonial. Estamos hablando de hace 213 años, que es un modelo de Estado federal de poder centralista, militarista y estatista, que ha controlado la hegemonía del poder, la federación del poder y la renta que producen la economía venezolana, todo alrededor de una figura, de una persona o de una cúpula de personas a lo largo de nuestra historia. En este ciclo histórico, que se ha mostrado en 50 presidentes que se han gobernado en Venezuela a lo largo de 26 constituciones, hemos tenido 26
presidentes militares que han gobernado 177 años y 24 civiles que han gobernado 66 años, bajo el mismo modelo. Entonces tenemos un problema estructural, un diagnóstico de la enfermedad social que tenemos, que se llama militarismo y centralismo en el poder, y eso no se soluciona solamente cambiando un presidente por otro o presentando un programa de gobierno, sino produciendo un gran cambio estructural en Venezuela, como el que estamos proponiendo nosotros, de un gran nivel, de un gran pilataje, de una gran envergadura, y para eso tenemos que preparar al pueblo venezolano, y en eso es que estamos precisamente por los caminos de Venezuela. Ahora, ¿en qué se sustenta? ¿Cuáles serían los cambios que tú propones al Estado venezolano? Bueno, te comento que el Estado Federal de Poder Centralizado es la causante de la crisis venezolana. Ujú. Ya por los años 80, en Venezuela existía, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, 54% de pobreza en Venezuela. O sea, si analizamos que en el año 80 teníamos 80 años ya extrayendo petróleo, pues el saldo que estábamos entregando del pacto de punto fijo era que 80 años después de extracción de petróleo y 20 años después de estar instalado el pacto de punto fijo, teníamos más de la mitad del país empobrecida. Hoy en día, según las cifras de COVID, el 93.5% de los venezolanos están en pobreza extrema. O sea, subimos del 54% en la década de los 80 a 94% en el 2023. O sea, se agravó el problema. ¿Por qué se agravó el problema? Porque lo que produce la enfermedad, que es la concentración de poder, a través de la constituyente del 99, se concentró ese poder que ya venía excesivo en los presidentes en la figura mesiánica de Chávez y lo agravó más, dándose más poder del que ya tenía constitucionalmente a través de leyes habilitantes. Bueno, las consecuencias de ese exceso de poder, como lo decía Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, lo estamos teniendo hoy en Venezuela con el 25% de la población venezolana que se fue del país a buscar oportunidades en otros países y la inflación más alta del mundo, que no es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Entonces, la enfermedad que traíamos, en vez de solucionarla al hombre, porque pudo haberla solucionado, tuvo el poder suficiente para eso y los recursos suficientes para eso, y sin embargo se agravó el problema al nivel de caos que tenemos actualmente. Por eso es que la propuesta que estamos haciendo nosotros es atacar la causa estructural que produce la crisis referente a la gran concentración de poder que constitucionalmente las 26 constituciones le han dado a los 50 presidentes que hemos tenido por un modelo diferente de Estado que técnicamente se llama Estado Federal de Poder Descentralizado, que es el que utilizan los países del mundo que tienen las calidades de vida más altas del planeta. En conclusión, nosotros estamos planteando es cambiar la democracia presidencialista, centralista y militarista del poder que siempre hemos tenido por una democracia parlamentaria primermundista, donde el Parlamento controle el gobernante que va a ejercer las funciones de ejecutivo para de esta manera no solamente controlar, sino limitar y distribuir el poder del gobernante hacia los municipios y las regiones del país para revertir esta situación que históricamente hemos vivido, pero que hoy en día se encuentra a nivel de caos y que no se va a solucionar reduciendo el periodo presidencial o nombrando un representante de los estados en una futura Cámara del Senado. No, el cambio tiene que ser de raíz, estructural, un gran cambio. Y eso es la propuesta que le estamos haciendo nosotros desde la rebelión de las regiones, somos todos los venezolanos. Ahora, Luis, hay quienes dicen que lo urgente mata lo importante. Si bien es cierto, este cambio es importante, pareciera que lo urgente es derrotar al chavismo y comenzar la recuperación de Venezuela. ¿Tú crees que la recuperación de Venezuela, en esa transición que no va a ser nada sencilla, y tu proyecto pueden ir en paralelo al mismo tiempo? Sí, cómo no. Nosotros hemos desarrollado un plan estratégico de liberación inteligente, le pusimos ese nombre, donde hemos desarrollado dos modelos organizativos diferentes para organizar la sociedad. Uno tecnológicamente, porque hoy la tecnología la tenemos en nuestras manos. Y el segundo, un organigrama elíptico que también desarrollamos para articular a todos los sectores venezolanos, a ganaderos, médicos, enfermeras, amas de casa, sindicatos, academias, iglesias, a todos esos sectores en un organigrama elíptico horizontal donde no existan cabezas ni mesías, sino que giremos todos alrededor de un proyecto y con el uso de la tecnología, la creación de un capital social cohesionado alrededor de ese proyecto para con estos dos modelos organizativos lograr crear el capital social cohesionado alrededor del proyecto suficiente que nos permita
aglutinar ese gran descontento social que existe en Venezuela alrededor, repito, de un proyecto que ataque la raíz del problema. Este problema no se va a solucionar porque llegue un presidente más o menos popular, porque los tres poderes impulsores de la sociedad que están en este momento secuestrados en los centros del poder no evolucionan y no van a permitir que el país evolucione a menos que ataquemos la sangría, pues el derrame que en este momento tiene el paciente. Tenemos que poner un torniquete allí, comenzar el tratamiento de ese torniquete con un gobierno de emergencia, pero producir de una vez el gran cambio estructural que requerimos, que es el que definitivamente nos va a llevar a un estadio superior de desarrollo social. Es un proceso complejo, que en la manera que cuando nosotros lo explicamos y la gente no lo entiende, se plegan muy bien, amigablemente a nuestro proyecto, porque entienden, al entender el planteamiento que estamos haciendo, que este problema no se soluciona solamente cambiando un presidente por otro, como están planteando los demás amigos candidatos que existen. Yo digo que de buena intención, porque uno de los problemas que tenemos en Venezuela es el desconocimiento que tenemos de la causa estructural de la crisis. Y creemos que esto se soluciona cambiando un presidente por otro, pero es que así venimos desde antes de Chávez. Recordemos nosotros que el problema lo iba a arreglar Carlos Andrés y no lo arregló, después vino Caldera y no lo arregló, y hemos venido cambiando y cambiando de presidente, pero no atacamos la raíz del problema, que es la que realmente nos da la solución que queremos y que aspiramos todos los venezolanos para poder permitir que ese gran éxodo del 25% de la población regresen a un país de oportunidades, porque aquí hay muchísima riqueza, pero no hemos sabido administrarla y manejarla para poder brindarle el bienestar que un gobierno tiene que bienestar, en mostrarle a sus ciudadanos. De eso trata la rebelión de las regiones Somos Todos. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Te dejo una pregunta. ¿Hay espacio en esta Venezuela tan polarizada y tan desesperanzada para una candidatura independiente? Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdadesyRumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Valo, ¿tú crees con firmeza que en este escenario venezolano actual, donde hay una crisis inducida tan fuerte, una desesperanza aprendida también muy fuerte y una polarización tan arraigada, hay espacio para una candidatura independiente como la tuya? Mira, Darwin, en Venezuela los venezolanos quieren dos cosas que nos agrupan a todos, incluidos los que creen aún en el socialismo del siglo XXI. Okay. La gente quiere salir de esto. Eso nos une. Y la gente no quiere volver a la Cuarta República. Esas dos cosas las quieren todos los venezolanos. Pero el 88% de los venezolanos no creen en la dirigencia política actual de Venezuela. Me refiero a la nuestra y a la del régimen tampoco. Quieren una cara nueva. Eso lo dicen todos los encuestas. Quieren un proyecto. Bueno,
yo soy una cara nueva en el mundo político, tenemos un tremendo proyecto y hemos hecho algunos programas y yo vengo ahorita de hacer una gira por 10 estados, de enero fui a Bolívar, regresé por Anzoátegui y Monagas, y cada vez que nos reunimos con la gente en las regiones, pues los programas que estamos haciendo, acabo de hacer un programa con un colega tuyo, con Norbey Marín, que tiene Ujú. un alto, ¿cómo se llama esto? Una alta Sintonía. aceptación Ujú. a nivel nacional, y las respuestas están allí en ese programa, que los invito a que lo vean, al igual que este, para que vean ustedes cuando se explica bien cuál es el plan estratégico de liberación inteligente que queremos nosotros aplicar en Venezuela. Y cuando tú ves de 50.000 personas que han visto, por ejemplo, el caso del programa de tu colega, y ves 800 comentarios positivos alrededor de la figura de un independiente, tú dices, hay una esperanza. Hay una esperanza de que esto permee para lograr emerger de abajo hacia arriba a ese liderazgo. Pero en el caso de que no fuese así, que Dios no lo tenga, porque al final Dios es el que dispone quién es el que va a ser ungido. En el caso de que no fuese así, el volumen que le estamos dando nosotros al tema del cambio del modelo de Estado, el volumen que le estamos dando nosotros al tema de la necesidad no de la creación de una Cámara del Senado para representar las regiones, sino de tener en Venezuela autonomías regionales plenas como las que existen en los países más desarrollados del mundo. El volumen que le estamos dando a los temas como la municipalización necesaria, urgente y que se requiere realmente en Venezuela para acercar el poder político al ciudadano, el volumen que le estamos dando en Venezuela a los procesos de descentralización profunda de la seguridad, de la justicia, de la vivienda, de la aplicación de los servicios, es tema suficiente para sentirnos satisfechos de que si no logramos acceder a la primera magistratura para desde allí impulsar los grandes cambios, por lo menos obligamos a la dirigencia política nuestra a que oigan y presten atención a esta semilla que estamos sembrando en esa pradera seca de Venezuela y que se vean obligados, como en su momento sucedió con Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández cuando eran candidatos presidenciales y la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado había recorrido previamente Venezuela y donde quiera que ellos llegaban como candidatos, la gente les exigía la elección de gobernadores y alcaldes y la transferencia de competencias. Ellos como candidatos se vieron obligados ante el clamor de las regiones a hacer esta oferta electoral y por supuesto cuando Carlos Andrés Pérez ganó en esa oportunidad, se vio obligado a cumplir la promesa que había hecho. Aquí va a pasar algo similar. Si Dios nos permite que seamos nosotros los que impulsemos el cambio, sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Pero si no fuese así, dejamos la semilla sembrada y nos pondremos al lado de la persona que elijan los venezolanos en estas primarias para apoyarlos o atrás para empujarlos, pero siempre nosotros por esa persona que estemos apoyando con el proyecto al lado para que se produzcan en Venezuela o para que impulsemos e instauremos los grandes cambios que está requiriendo nuestra república. So pena, Darwin, so pena de que si esto no se hace, nosotros estamos seguros que esta gente va a salir porque la situación en Venezuela es muy difícil. Pero si esos cambios no se hacen, ellos van a regresar. Y mucha gente me dice que eso es imposible, pero es que tenemos ejemplos históricos aquí en nuestra región que han demostrado que si no se producen los cambios, regresa el mal. Ejemplo, Nicaragua. Exacto. Violeta Chamorro sacó a Daniel Ortega. No hizo los cambios estructurales que estaba pidiendo Nicaragua y ahí está Daniel Ortega y todavía los está matando. En Argentina, Macri sacó a los Kirchner. No hizo los cambios estructurales, se sometió solamente a un programa de gobierno, no abordó el tema de fondo y ahí regresaron los Kirchner y ahí están. Y vemos lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. Entonces, si nosotros, la historia está allí para que la veamos, la analicemos, la pensemos y tomemos las medidas a tiempo. Si nosotros, conociendo lo que está sucediendo, no impulsamos estos grandes cambios estructurales que además los quiere la sociedad, porque la sociedad cuando dice que no quiere regresar a la cuarta, está diciendo es que no quieren regresar a ese centralismo del poder que dio origen al Claro. socialismo del siglo XXI. Bueno, si esos cambios no se hacen, aquí va a venir un tsunami que va a pasar por encima de la herencia política y los cambios al final se van a imponer, pero nos va a costar muchísimo más tiempo. De manera pues que este es el momento histórico de que Venezuela analice, como lo estamos planteando nosotros, el gran cambio del modelo centralista por el otro modelo
por el modelo exitoso, por el que usan los países más desarrollados del mundo, para que en Venezuela se instaure de una vez por todas una democracia parlamentaria primermundista que nos permita limitar el poder de los gobernantes, que nos permita traer los tres poderes impulsores en la sociedad, que son el poder político territorial para tomar las decisiones en el sitio, que es el poder económico para generar riqueza en los diversos sitios de Venezuela con las grandes materias primas que tiene Venezuela, y el poder educativo e investigativo para que los académicos de cada región nutran a la población de los conocimientos necesarios para hacer la transformación y la comercialización de esas materias primas. Todo bajo el control de un parlamento que controle al gobernante, tanto nacional como regional como local, para evitar la catástrofe que ha venido sucediendo históricamente en Venezuela. Luis, a partir de tu Estos, reunión, ¿querías sí, agregar algo más? Sí, que en los últimos 213 años de vida republicana que hemos tenido, solamente hemos tenido 20 años de paz y prosperidad referidos al pacto de punto fijo. Lo demás ha sido una turbulencia, una decadencia y un caos como el que tenemos actualmente. Entonces, ese ciclo histórico nos demuestra a nosotros que este modelo es nefasto. El modelo del centralismo del poder es inviable y tenemos que impulsar los venezolanos que ese cambio se dé, y para eso es esta cara fresca que estamos ofreciendo nosotros a los venezolanos. Ahora, Luis, entiendo que tienes la voluntad y el interés de participar en las primarias. ¿Cuál es la evaluación que tú haces de el trabajo que ha hecho hasta ahora la Comisión Nacional de Primarias con la organización de este proceso? Bueno, yo estuve conversando con ellos ayer, como te dije. Ellos no la tienen tampoco nada fácil, ¿no? Porque hay muchas personas en Venezuela que ni si, como no creen en la dirigencia política, no creen tampoco en los mecanismos de primaria. Entonces yo ayer los felicité realmente porque están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Son personas de la sociedad civil venezolana de muy buenas credenciales, y realmente hay que felicitarlos y apoyarlos en lo que sea posible para que la gente vuelva a creer en el voto, que vuelva a creer en la manifestación de voluntad de los venezolanos. Y eso creo que es la labor que tenemos que hacer todos los venezolanos, que estemos jugando a que permanezcamos dentro de los parámetros democráticos, que es es lo mejor para manejar una nación. Por eso es que, a pesar de que lo tienen difícil, a pesar de que están trabajando sin recursos, a pesar de todos los pesares, nosotros como sociedad tenemos que impulsar que ellos sean exitosos, porque el éxito de ellos es el éxito del país. Ahora, uno de los puntos más conflictivos en torno a las primarias es el rol que pudiera tener el Consejo Nacional Electoral. ¿Tú crees que hay que darle participación al CNE? ¿Tú crees que hay que ir a un proceso manual? ¿Cuál es tu posición al respecto? De todas maneras, si nosotros hiciésemos las primarias sin el Consejo Nacional Electoral, el que resultare ganador allí tiene que ir a contarse con esa institución que no goza de la credibilidad del pueblo venezolano, pero que es la que tenemos. De manera que yo soy de los que creo, a pesar de no creer en el Consejo Nacional Electoral, por la manera como se manejan allí internamente las cosas, yo soy de los que creo que debemos ir masivamente todos los venezolanos a ejercer nuestro derecho y abrir esas cajas, emitir el boleto físico, pero no abrir solamente el 54% de las cajas como hacen ellos en época electoral, sino abrir todas las cajas de manera que podamos contar el voto manualmente, y eso nos serviría, vamos a decir, de práctica para que los venezolanos tengamos confianza y exijamos el día D, que es en la elección presidencial, que ese proceso se repita así, que vayamos todos a votar y que contemos todas las cajas una a una, todos los votos, de manera que la voluntad del elector se exprese de manera física, y esa pasaría lo que pasó en Barinas, que tenemos la experiencia que con esas mismas máquinas, pero un pueblo enardecido, porque el pueblo de Barinés, al principio de las elecciones, con todas las trapisondas que hicieron allí, se fueron calentando, se fueron calentando, se fueron molestando, y el día de la elección salieron todos de manera masiva. Y el gobernador, a las 4 de la tarde, Garrido, anunció a los barineses que él no quería que esperaran los resultados en su casa viendo por televisión, sino que se fueran a los centros de votación, y si no daban los resultados inmediatamente, él daría la orden allí, que se conocería en ese momento la orden. Después supimos que iba a pedirle al pueblo venezolano que abrieran y cortaran todos los votos. Bueno, aquí tiene que suceder algo parecido o similar a eso, que de paso ya lo está proponiendo la candidata María Corina Machado, cosa con la que estoy yo de acuerdo, que los votos, que la persona que ejerce el voto y que exprese su voluntad,
también vaya y cuente su voto uno a uno para estar seguros nosotros de que se va a respetar la voluntad del elector. Y siempre amarrados a la Constitución, sin salirnos de ella, la Constitución nos autoriza a manifestar y la Constitución también en el artículo 350 nos autoriza a desconocer cuando un poder político no acepta la decisión de la soberanía popular. De manera pues que dentro de la Constitución nosotros podríamos ejercer un gran movimiento ciudadano que el día de hagamos lo que tenemos que hacer manifestando pacíficamente en las calles y de acuerdo a los artículos que la Constitución nos permite para hacer eso con un gran apoyo internacional. Y yo estoy seguro que esa avalancha de venezolanos que está por el orden del 88% de rechazo en este momento, manifestados todos de una manera masiva y al mismo tiempo lograremos que se haga respetar la gran voluntad de los venezolanos que la tenemos en las encuestas, pero que necesitamos ese evento para que se materialice. En ese momento vendrá el apoyo internacional, vendrá el apoyo de las Fuerzas Armadas y este juego se acabará. Valo, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, Darwin, yo también te doy las gracias por permitirnos esta ventana informativa. Quiero que nos acompañen a través de nuestras redes. El Twitter es @valofarías, el Instagram es @piso, @valo_piso_farías y en nuestra página web que es www.larebeliondelasregionesomostodos.org.com, donde existe un link con el cual pueden inscribirse ustedes en nuestra plataforma, que es de la tecnología social adaptativa e inteligente, cuyos servidores se encuentran en Canadá y que es la que nos va a permitir manejar uno de los dos modelos organizativos que le estamos planteando a los venezolanos con la tecnología, que nos sirve no solamente para crear cohesión social alrededor del proyecto, sino posteriormente para hacerle Contraloría Social directa al Consejo Nacional Electoral. Tecnología versus tecnología. Los servidores están en Canadá, es una plataforma en la cual tenemos mucha confianza y queremos que los venezolanos nos acompañen inscribiéndose allí para a través de esa plataforma lograr el capital social cohesionado que requerimos para hacer realidad el proyecto Estado, la rebelión de las regiones somos todos. Bueno, queda ahí la invitación para que se sumen al proyecto de Valo y les quiero dar de nuevo las gracias a todos nuestros seguidores por haber asistido, por haber presenciado este programa. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.